Bien, entonces fíjate, vamos a volver a leer la última definición porque ya la depuré un poquito más. Dice, si dos objetos heredan propiedades, generalmente propiedades con valores de función, es decir, métodos, del mismo prototipo, entonces decimos que esos objetos son instancias de la misma clase. Y ojo aquí yo lo digo muy específicamente, generalmente propiedades, generalmente métodos, porque al final de cuentas pues ya vimos que los métodos es algo que sí se puede compartir. Vemos como las data properties pues hasta cierto punto son diferentes entre cada objeto. Las data properties esas sí cambian entre diferentes objetos y por eso yo aquí enfatizo que pues más que nada pues se habla de métodos, pero al final de cuentas esto técnicamente más bien quiere decir que si un objeto tiene su objeto prototipo apuntando a un objeto concreto, pues todos los objetos van a ser ahora sí que de la misma instancia. Pero aquí pues yo hago énfasis en que, ¿cómo se llama? Precisamente de métodos. Pero pues a grandes rasgos, más bien aquí, si no nos queremos confundir más bien, vamos a quitar esto. Bueno, vamos a dejarlo. Pero aquí yo lo que quiero darte a entender es que pues si varios objetos tienen el mismo objeto prototipo común, pues en sí mismos son instancias de la misma clase. Pero pues más que nada, pues más bien técnicamente la herencia casi siempre se da por los métodos porque pues es muy difícil que dos objetos hereden de hereden data properties. En algún momento vas a tener que sobreescribirlos. Por ejemplo, aquí nuestras data properties, nombre, edad y sexo son diferentes entre cada usuario. Podemos tener un objeto prototipo común para estos tres. Por ejemplo, que tenga nombre igual a Daniel. Fíjate, vamos a ponerle acá. Lech, por ejemplo, Lech humano. Humano, por ejemplo. Y acá le pondríamos en este caso nombre igual a humano. Edad, en este caso 25, por ejemplo. Y sexo, en este caso masculino. Masculino. Entonces nosotros podemos hacer que estos tres objetos, por ejemplo, hereden o tengan como su prototipo a humano. Pero pues al final de cuentas van a heredar estas tres propiedades, sí. Pero básicamente terminaríamos sobreescribiéndolas. Porque pues no siempre se van a llamar humanos, no siempre van a tener 25, sino ni tampoco masculinos. Lo que sí nos podríamos reutilizar al 100% son los métodos. Por ejemplo, aquí podríamos poner el método saludar. Podemos aquí, por ejemplo, saludar. Saludar. Y en este caso, pues pondríamos esto. Y pondríamos lo que viene por acá. Un console log. Entonces, por eso yo te digo que, pues al final de cuentas, lo que se termina ahora sí que reutilizando al 100% por lo regular son los métodos. Pero pues también podemos sobreescribir los métodos, como ya sabemos. Entonces acá, pues a grandes rasgos, esta definición, esta parte de la definición, pues básicamente hace referencia a que más bien si dos objetos, no es que hereden, más bien si dos objetos tienen, si dos objetos o más, tienen como su prototipo el objeto X, entonces vamos a ponerle por acá, limpiamos esto, entonces decimos que esos objetos son instancias de la misma clase porque esos objetos heredan. Dice, si dos o más objetos tienen como su prototipo el objeto X, entonces decimos que esos objetos son instancias de la misma clase. Y así, para no confundirnos, así queda más, ahora sí que más depurada la definición. Dice, si dos o más objetos tienen como su prototipo el objeto X, el que tú quieras, entonces decimos que esos objetos son instancias de la misma clase, porque están heredando propiedades del objeto X. Acuérdate que un objeto prototipo es un objeto como los que ya conocemos, y cuando tú heredas de cierto prototipo, pues decimos que tú estás obteniendo toda la funcionalidad de ese objeto prototipo. Es como las clases y los objetos en cualquier lenguaje de programación tradicional, por ejemplo PHP y Java, pero aquí en vez de que sea ahora sí que una clase, una plantilla, tú heredas directamente de un objeto ya instanciado. Acuérdate que en la programación orientada a objetos de manera tradicional, no heredas como tal de un objeto ya creado, sino de una plantilla, una clase. Pues aquí en JavaScript,
tú no heredas de una plantilla, sino que más bien ya heredas de un objeto ya instanciado. Esa es la diferencia entre la herencia basada en prototipos y la herencia que ya conocemos en lenguajes de programación tradicional. Entonces, eso para que lo entiendas. Obviamente aquí en JavaScript hay clases, pero detrás de las escenas, aunque son clases, al final de las escenas estamos heredando de un objeto ya instanciado. Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Dice, por defecto, todos los objetos en JavaScript son instancias de la misma clase. ¿De cuál clase o de qué prototipo? Del object.prototype. A lo mejor no de manera directa, pero por defecto object.prototype va a estar más arriba en la cadena de prototipos. Fíjate, déjame abrir los diagramas. Y yo ya te había enseñado una cadena de prototipos ya un poquito más elaborada, pero todos la vamos a ir poniéndole más detalles. A lo mejor es la que nos vamos a aventar nosotros aquí. Fíjate cómo acá pues tenemos los objetos persona, luego tenemos persona, humano y object.prototype. Es lo que te decía aquí. Daniel es del tipo Daniel en sí mismo, pero a su vez es instancia de la clase persona porque tiene como su prototipo el objeto persona. Ahorita lo vamos a ver. Y a su vez persona tiene como su objeto prototipo humano y a su vez humano termina heredando de object.prototype. Object.prototype es uno de los pocos objetos que por defecto no tienen un prototipo. Su prototipo apunta a null, es decir, que ya no tiene más arriba prototipos. Casi siempre la cadena de prototipos se termina con object.prototype. Pero como te digo, no es obligatorio. Por defecto sí, pero pues ya vimos que más adelante tú puedes cambiar el prototipo a un objeto en cualquier momento de tu aplicación. Entonces nosotros vamos a replicar esta cadena de prototipos. Entonces aquí Daniel es del tipo persona, a su vez es del tipo humano y a su vez es del tipo object.prototype. Y eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos en el curso. Entonces aquí hay una especie de polimorfismo. Siempre trata de no comparar JavaScript con los lenguajes de programación tradicional porque se te va a dar mucha confusión. Pero pues casi siempre trata de verlo como otro paradigma, por decirlo de una manera, orientado a objetos. Pero pues hasta cierto punto lo podemos ver como polimorfismo. Saludos.